Jujutsu Kaisen convirtiéndose en el más fuerte como Yuji Itadori. 11. Dominar su propia producción de energía maldita fue más sencillo de lo esperado. Itadori, demostrando su nivel de aprendizaje, solo necesitó un día y medio para lograrlo y ya era capaz de controlar su energía maldita. Aunque todavía no era tan hábil, fue suficiente para mantenerlo alejado de los problemas, y con su mayor poder desde que devoró el tercer dedo de Sukuna, sintió que podía vencer la maldición de grado especial del internado. A diferencia del Itadori original, no tuvo problemas para hacer que su energía maldita acompañara a su cuerpo sobrehumano, lo que hizo que se perdiera una técnica interesante que podría serle útil más adelante. Podría intentar aprender a utilizarlo más adelante, pero por ahora no veía mucho sentido a esta técnica. Lo mejor que podía hacer en ese momento era perfeccionar aún más su control, para que en el futuro la efectividad de esta técnica aumentara al menos en un 300%. Además, Itadori se sintió muy tentado de aprender a imbuir energía maldita en las armas. Le había gustado el cuchillo que usó contra el vientre maldito, pero desafortunadamente, había sido destruido durante el enfrentamiento. Si fuera posible, le gustaría conseguir otro cuchillo, ya que esto aumentaría su arsenal y su poder en la batalla. Limitarse solo a sus puños no era algo que quisiera, especialmente considerando que en el futuro se enfrentaría a oponentes con técnicas innatas. Golpeando al muñeco maldito cuando éste intentó atacarlo, Itadori lo envió contra la pared. Como ya tenía un control decente sobre su energía maldita, decidió usar la muñeca maldita como un medio de entrenamiento de combate. Su agilidad lo convirtió en el objetivo perfecto para el entrenamiento de reflejos. Itadori golpeó al muñeco en el instante en que apareció frente a él y lo envió volando una vez más. Su agilidad ya no era suficiente para alguien como Itadori. Saltando cuando una voz salió de su espalda, Itadori inmediatamente se giró y atacó, su puño chocando con una palma que detuvo su golpe con aterradora facilidad. Parece que has mejorado muy rápidamente. Parpadeando, Itadori miró hacia arriba para ver a Gojo con una pequeña sonrisa en sus labios. Ah, Gojo-sensei, eres tú. Retrayendo su puño, Itadori lo frotó. Maldita sea, aunque imbuí mi puño con energía maldita, todavía dolía, ¡qué monstruo! Itadori parpadeó y su mente se dirigió inmediatamente a la pelea de Gojo contra Jogo. Itadori ya sabía sobre esto, después de todo, era algo que podría considerarse el pináculo de un hechicero de Jujutsu. Es más, ya había visto a Sukuna usar su expansión de primera mano, por lo que no le sorprendió demasiado ver a Jogo usarla también. Pero no podía evitar admitir que la maldición era demasiado fuerte. Incluso si para alguien como Gojo no era mucho, el actual Itadori no podía verse a sí mismo durante más de 10 segundos contra alguien como él. Pero mientras que la expansión del dominio de Jogo era aterradora, la expansión de Gojo era opresiva y aterradora. Itadori no habría podido entenderlo si no hubiera sido por el hecho de que seguía el anime. Definitivamente fue un nivel difícil de alcanzar. ¿Quién te envió aquí? Parpadeando hacia la cabeza de Jogo, Gojo preguntó con autoridad. No es momento de sorprenderse. Pero mientras Gojo estaba ocupado interrogando a la maldición, Itadori frunció el ceño mientras extendía energía maldita por su cuerpo, potenciándola tanto como fuera posible. Si podemos exorcizar el Jogo aquí y ahora, nos ahorraremos muchos problemas más adelante. No puedo dejar que Anami lo salve. En alerta cuando un proyectil voló hacia él, Gojo saltó hacia atrás para escapar, la cabeza de Jogo se deslizó hasta que se detuvo junto a Yuji. Itadori, esperando el ataque, a diferencia de Gojo, no se distrajo cuando un mar de pétalos surgió por todo el lugar, su atención completamente en la cabeza de la maldición. Y mientras esperaba que llegara Anami, Itadori notó de inmediato la proximidad de la maldición protectora de la naturaleza. Apretando los dientes y empujando su cuerpo hacia adelante, Itadori demostró ser lo suficientemente rápido para alcanzar la cabeza de Jogo primero, pateándola y sorprendiendo a Anami, quien simplemente ignoró al niño y trató de recuperar su cabeza. Pero no queriendo permitir que eso sucediera, Itadori apareció por detrás de ella con una sonrisa peligrosa, y su puño cayó sobre su espalda con suficiente fuerza para empujarla al suelo. Aplastando la maldición, Itadori parpadeó cuando la maldición desapareció de su vista, los pelos de su nuca se erizaron y provocaron que se lanzara hacia atrás para escapar de las raíces que brotaban del suelo, amenazando con empalarlo. Mierda. Maldiciendo en su mente, intentó mirar a su alrededor, pero la presencia de Anami ya había desaparecido por completo. Demasiado rápido. Interesante. Gojo se acercó y se paró a su lado, frotándose la barbilla pensativamente. Hiciste bien en intentar detener la maldición, Yuji.
Juré que lo había hecho bien. Itadori frunció el ceño con decepción. Y acertaste, pero la maldición hundió tu propio cuerpo en el suelo. Así es como ella escapó. Itadori suspiró, alabando la astucia de Nanami en su mente. Bueno, ya que viste eso, quiero que te vuelvas lo suficientemente fuerte para derrotar a esos dos. Itadori parpadeó y se señaló a sí mismo. Gojo asintió con la cabeza en señal de acuerdo con una pequeña sonrisa. No te preocupes. Para acelerar tu progreso, pasemos al siguiente paso en tu entrenamiento de combate. Había pasado un mes entero desde el encuentro de Itadori con las dos maldiciones de grado especial. Y durante ese corto tiempo, Itadori no había interrumpido su entrenamiento ni un solo día. Y debido a eso, su progreso había sido demasiado gigantesco. A estas alturas, Itadori ya estaba a muchos pasos de su versión canónica. Gojo podía ver su crecimiento y podía elogiarlo por ello. Itadori había mejorado hasta el punto en que era completamente diferente de la versión que era hace un mes. Un genio, como al propio Gojo le gustaba elogiarlo. Junto a Nanami, Itadori guardaba un cuchillo de caza en una funda en su cintura, una pequeña sonrisa aparecía en sus labios mientras asentía con determinación. El último mes había pasado rápido. Ocupado con su entrenamiento y sus estudios del mundo del Jujutsu, Itadori apenas veía pasar los días. Afortunadamente, todos sus esfuerzos no fueron en vano cuando vio una mejora significativa en sí mismo. Su control sobre su propia energía maldita había mejorado hasta el punto en que ya no necesitaba preocuparse por su gasto en una pelea, y gracias al entrenamiento de combate con el propio Gojo, se sentía seguro de derrotar a la mayoría de las maldiciones con un gasto mínimo de energía maldita. Además de perfeccionar su control, había aprendido algunos trucos útiles, como imbuir energía maldita en armas cuerpo a cuerpo, aunque no podía decir que dominaba esta técnica. Era capaz de hacerlo, pero su control al imbuir algo era caótico, lo que lo hacía inviable para peleas prolongadas. Sabía que había mejorado, al menos mucho más que el Yuji original, pero aún le quedaba un largo camino por recorrer. Al menos se sentía seguro de enfrentarse a Maito. Si él y Nanami lo enfrentaban juntos, definitivamente podrían poner fin a la maldición. La muerte de Maito era esencial, ya que la maldición tenía un potencial verdaderamente aterrador. Aunque a Itadori le resultaba un poco molesto no poder extraerle nada antes de matarlo, no lo pensaría dos veces antes de hacerlo. Además de las víctimas había otro niño, pero es poco probable que sea el culpable. Subiendo las escaleras hacia la terraza, Nanami se ajustó las gafas en el rostro, Itadori escuchaba con expresión dudosa. No lo descartaría, pero tampoco creo que sea obra de un chamán. Al llegar a la terraza, los dos magos se pusieron inmediatamente en alerta porque dos maldiciones les esperaban en la cima. La criatura gruñó y Nanami inmediatamente sacó su espada desafilada. Me ocuparé de eso, declaró con poco interés. Nanami dio un paso adelante mientras le daba a Yuji una última mirada. Si tienes algún problema, llámame. Pero ignorando sus palabras, Itadori simplemente se encogió de hombros con un suspiro, su atención se dirigió a la segunda maldición que amenazaba con avanzar hacia él. Al sacar su cuchillo, una fina capa de energía maldita cubrió su hoja, un corte dividió la maldición por la mitad antes de que pudiera siquiera moverse para escapar. Eso es un poco insultante. Te mueves bien para alguien de tu edad. Parpadeando cuando el sonido de algo rompiéndose resonó en la terraza, Itadori se giró para ver a Nanami mirándolo con la maldición ya muerta justo detrás de él. Itadori puso los ojos en blanco con una pequeña sonrisa, guardó el cuchillo y se acercó a Nanami. Matar personas, para Itadori, seguía siendo un camino oscuro. No lo había hecho en su antigua vida y ahora era una idea muy incómoda. El hecho de que se sintiera tan cómodo con la idea de matar maldiciones se debía a que eran maldiciones. Incluso entre las maldiciones conscientes, había muy pocas que no quisieran dañar a los humanos. Pero el tema era un poco diferente cuando se trataba de humanos. Como cualquier persona indignada por el estado del mundo, todavía podía desear la muerte de un violador o un asesino en serie, e incluso ensuciarse las manos si tenía la oportunidad. Pero, ¿y si no se trataba de un caso así? ¿Y si alguien estaba sufriendo tanto que solo la muerte podía liberarlo? ¿Itadori era capaz de liberarlo de su tormento sin sentirse abatido después? Incluso sin los recuerdos de Itadori, Mark era una persona moralmente buena, alguien capaz de sentir resentimiento hacia los demás. Así que verse obligado a matar a esos humanos transfigurados por Maito todavía lo hacía enojar mucho por la maldición. La mayoría de ellos eran personas completamente normales, no es como si fueran criminales convictos.
Pero por mucho que se sintiera mal por ellos, no dudó en matarlos para acabar con su miseria. A Itadori le gustaba creer que podía ser indiferente a las situaciones de los demás, pero eso era mentira. Ciertamente no se consideraba un héroe, pero no dudaba en ayudar a alguien en apuros. Quizás, al final, la principal diferencia entre él e Itadori fue la madurez. Pareces pensativo, Itadori. Sentado en el sofá de la sala, Nanami de repente comentó al notar a Itadori en silencio. Sabía que la idea de matar humanos, por mucho que se hubieran convertido en monstruos, era un tema delicado para alguien tan joven. Itadori, dejando a un lado sus propios pensamientos, suspiró y se volvió hacia Nanami. Me preguntaba qué deberíamos hacer con todo esto. Nanami parpadeó, curiosa por la respuesta del chico. ¿Y qué crees que deberíamos hacer? Itadori dio una pequeña sonrisa y se levantó, girándose hacia Nanami. Creo que deberíamos matar al responsable de todo esto lo antes posible. Hasta hace unas horas, se había olvidado por completo de su existencia. Y como el Itadori original, también tendría que lidiar con el chico. Para ser sincero, Itadori se sintió mal por el chico. Seguramente, podría cambiar el destino de su madre, siempre y cuando aprovechara la oportunidad de recuperar el dedo de su cuna. Pero en cuanto al destino de Junpei, eso dependería únicamente del muchacho. Si decidía seguir confiando en Maito, Itadori no lo pensaría dos veces antes de capturarlo. No permitiría que Maito lo transfigurara, después de todo, Itadori no le desearía eso ni a su peor enemigo, pero no dudaría en derribarlo si fuera necesario. Caminando por la zona residencial, Itadori pronto vio a Junpei junto con un hombre con sobrepeso. Recordó vagamente la conversación entre el chico y quien se suponía que era su maestro, y se movió inmediatamente cuando Junpei amenazó con atacar. Apareciendo detrás del maestro, Junpei se sorprendió por la presencia de la nueva figura, el maestro se giró para ver a la persona responsable de interrumpirlo. Pero antes de que el maestro pudiera interrogarlo, la mano de Itadori aterrizó sobre su cabeza, siendo arrastrado a gran velocidad por el cráneo. Intentó gritar pidiendo ayuda, pero Itadori era demasiado rápido para que alguien pudiera hacer algo. Junpei parpadeó confundido, pero antes de que pudiera pensar en lo que acababa de suceder, se sorprendió nuevamente cuando Itadori vino caminando hacia él. Lo siento, ese idiota se interpondría en el camino. Itadori se detuvo frente a Junpei. ¿Pero por qué hiciste eso? Preguntó el chico, visiblemente confundido. Solo necesitaba hablar contigo. ¿Qué tal si vamos a otro lado? Por la expresión de tu rostro, estoy segura de que no quieres volver a ver a ese hombre. Capítulo 13. Capítulo 13. Hablar con Junpei fue más fácil de lo esperado. Itadori esperaba tener alguna dificultad debido a la diferencia de edad, al menos mental, entre los dos, pero Junpei era bastante inteligente para alguien de su edad, y sabía cómo mantener una buena conversación sobre una variedad de temas. Itadori mentiría si dijera que no le agrada el chico, y eso solo haría las cosas más difíciles si caía en las maldiciones más adelante. Afortunadamente, Junpei seguía siendo un buen chico que amaba a su madre por encima de todo. Mientras pudiera salvarla, Itadori confiaba en que sería capaz de evitar su caída. Por eso rechazó la invitación de la bella mujer que era la madre del niño, y decidió seguirlos con cautela hasta su casa. No necesitaba causar ninguna pelea, ni involucrarse con la persona responsable de poner el dedo de su cuna en ese lugar. Solo necesitaba recoger el objeto maldito lo suficientemente rápido para que ninguna maldición fuera atraída hacia la casa. Después de eso, una simple conversación con Junpei posiblemente lo sacaría de todos los problemas que era el mundo del Jujutsu. Fue con esto en mente que, en ese momento, observó el apartamento desde lejos, esperando que se produjera cualquier onda de energía maldita. Recuperar el dedo no solo era crucial en ese momento para salvar a la madre de Junpei, sino también para su propio propósito. Itadori sentía que su vínculo con su cuna se hacía cada vez más fuerte, y estaba seguro de que devorar otro dedo sería justo lo que necesitaba para comenzar a asimilar algo de su técnica maldita. Y afortunadamente, Itadori no tuvo que esperar mucho, cuando una onda de energía maldita de repente comenzó a explotar desde la residencia, una señal que inmediatamente lo hizo moverse. No se debía desperdiciar ningún segundo. Las maldiciones eran inconsistentes y podían atacar inmediatamente o esperar un rato. Pero eso cambió cuando apareció un objeto que emitía tanta energía maldita. Esto provocó que se volvieran extremadamente agresivos, ya sea con humanos o incluso con otras maldiciones. Harían cualquier cosa para conseguir el dedo de su cuna. Pero Itadori no tenía miedo de fallar ni una sola vez. Mientras no fuera una maldición de grado especial, tenía la confianza de exorcizarla sin demasiados problemas.
Saltando al techo de la casa, Itadori se apresuró a abrir un pasaje, aterrizando en lo que debió haber sido la cocina, solo para ver su dedo colocado sobre la mesa. Agarrando su dedo, lo devoró rápidamente. En ese momento, ya no dudó en hacerlo como antes. Por supuesto, eso no cambió el hecho de que la sensación del dedo bajando por su garganta era repugnante. Sintiendo la energía maldita explotar desde su cuerpo, Itadori dio una pequeña sonrisa antes de volver a la normalidad, sus ojos se volvieron hacia su mano mientras apretaba sus dedos. Mi energía maldita ha aumentado aún más, increíble. Pero mientras contemplaba el repentino aumento de su energía maldita, no consideró algo extremadamente importante en esa situación. No había considerado que otras maldiciones podrían haber tardado un tiempo en aparecer en escena. Al recibir un ataque completo en el costado de su cuerpo, Itadori se sorprendió cuando fue empujado hacia atrás. Recuperándose, su atención se centró en la maldición que había aparecido de repente, una extraña figura humanoide que tenía un exceso de piel por todo el cuerpo. Itadori chasqueó la lengua con disgusto y, sin pensarlo mucho, se lanzó hacia adelante, golpeando con el puño la maldición de lleno y atravesándola con facilidad. Estas cosas se vuelven cada vez más extrañas. Mientras miraba la maldición sin vida, sus ojos se entrecerraron cuando una extraña sensación recorrió su cuerpo, sus ojos parpadearon unas cuantas veces antes de girarse para ver a Junpei parado en el pasillo. Incapaz de pensar en nada, simplemente saludó al chico. Hola, Junpei. El niño no respondió inmediatamente, simplemente tragó saliva. Itadori se frotó la nuca cuando vio esto, sus ojos alternaron entre la maldición y Junpei unas cuantas veces antes de centrarse completamente en el chico. ¿Qué tal si hablamos de ello? Al final, la conversación con Junpei había sido más pacífica de lo esperado. El chico comprendió rápidamente que, si no hubiera sido por Itadori, su madre probablemente estaría muerta, y solo podía estar agradecido por eso. Itadori también dejó en claro que involucrarse con maldiciones inteligentes no era una buena idea. Junpei lo había visto con sus propios ojos. Incluso aunque aparentemente fueran bondadosos, seguían siendo maldiciones, y no les importaría traicionarlos si eso los conducía a sus propios objetivos. Junpei, como un muchacho fácilmente manipulable, creyó en Maito y casi pagó el precio por ello. Podía entenderlo muy bien. Y al despedirse, Junpei agradeció a Yuji una última vez antes de regresar a su casa. Itadori, que en ese momento ya se dirigía al escondite donde lo tenía retenido Gojo, pudo esbozar una sonrisa. No tenía ninguna obligación de salvar al niño, después de todo, haberlo hecho lo dejó completamente a oscuras en cuanto a la siguiente ubicación de Maito. Quizás todavía atacaría la escuela, pero esa ya no era información en la que Itadori pudiera confiar. Había salvado a Junpei porque sintió que podía hacerlo, y así lo hizo. El chico era una buena persona y no merecía perder a su madre solo para mantener el canon. Itadori no sacrificaría a alguien solo por hacerlo, al menos no esperaba tener que hacerlo en el futuro. Suspirando, el niño se volvió hacia el cielo estrellado. Las estrellas de las que una vez estuvo al menos un poco cerca, brillando a una distancia infinita, que incluso en su antigua vida solo podía soñar con alcanzar. Después de un tiempo, no pudo evitar sentir nostalgia por su antigua vida. Convertirse en astronauta había sido el mayor logro de su vida, un sueño por el que había utilizado todo su poder para lograrlo, que se lo hayan quitado todavía, le dejó un mal sabor de boca. Pero no le disgustaba esta nueva vida. Poder salvar a la gente también era gratificante. Creía que convertirse en astronauta significaba sacrificarse por la evolución de la humanidad. Al final, él seguía sacrificándose por la gente. Y no se sintió indignado ni nada por el estilo. De hecho, se sintió realizado. Él tenía su propio egoísmo, su propio deseo de hacerse más fuerte, pero no era como Sukuna, que creía que podía hacer lo que quisiera porque era fuerte. Comer cuando tienes hambre, matar cuando no te gusta alguien. Itadori no podía actuar así. Evitaría sacrificarse por alguien a toda costa, pero no dudaría en hacerlo si fuera la única opción. Creo que Itadori me afectó más de lo que pensaba. Junpei, ¿por qué diablos hay un enorme agujero en nuestro techo? A lo lejos, Itadori escuchó una voz que reconoció bien de su antigua vida, la voz de una mujer enojada. Al abrir los ojos cuando una suave brisa golpeó su piel, Itadori de repente se sentó mientras abrazaba su propio cuerpo, un vendaval helado amenazaba con congelarlo con su ferocidad. ¿Cómo diablos terminé aquí? Itadori se puso de pie, temblando de frío, y se sorprendió cuando, al sentir el suelo blando, se dio la vuelta y encontró sus zapatos cubiertos de lo que solo podía ser nieve. ¡Diablos!
¿Es esta otra sesión de entrenamiento de Gojo-sensei? Al levantar la cabeza para observar su entorno, el niño se sobresaltó cuando la tormenta de nieve le impidió ver más de 10 metros frente a él, sus ojos se volvieron hacia el cielo, solo para ser recibidos por la inmensidad completa del universo negro, que estaba tenuemente iluminado por las estrellas. Itadori miró a su alrededor con cautela y no pudo evitar que toda la situación le pareciera extraña. Gojo nunca le había hecho pasar por algo así antes, así que ¿qué sentido tenía ahora? Itadori era incapaz de descifrar la mente de su sensei, pero estaba seguro de que si lo enviaba a un lugar remoto y mortal, al menos daría alguna señal de su intención. Además, se supone que debería estar viajando. Balanceando sus piernas para limpiar la nieve, Itadori levantó una ceja cuando la nieve pareció regresar lentamente para envolver sus pies nuevamente. Esto hizo que Itadori entrecerrara los ojos con sospecha. Definitivamente, ese no era un lugar normal. ¿Qué demonios está pasando? Incapaz de ver muy lejos, Itadori decidió una vez más dirigir su atención al cielo oscuro, el sonido del vendaval, acompañado de su respiración, era lo único que sus oídos eran capaces de captar. Pero mientras observaba el cielo estrellado, sus ojos se abrieron cuando algo llamó su atención, una estrella brillante que parecía deformarse lentamente ante sus ojos. Aunque Itadori quedó impactado por este fenómeno, después de todo era algo completamente inusual, la estrella continuó cambiando, tomando lentamente una forma que hizo que los pelos de la nuca del chico se erizaran. Un ojo, con su mirada amenazante, parecía completamente centrado en él. Eso da miedo. Tragó saliva con sequedad y su atención nunca dejó el extraño ojo que antes no había sido más que una estrella. Pero mientras parecía distraído por aquella cosa siniestra, no se percató cuando una enorme figura emergió detrás de él, una enorme sombra lo cubrió por completo, lo que inmediatamente lo hizo estremecer. Dándose la vuelta lentamente, Itadori sintió que su cuerpo se congelaba cuando notó dos orbes naranjas mirándolo con una intensidad mortal, un fuerte resoplido de un hocico gigante le hizo darse cuenta de que era la criatura. Un lobo bargo sangriento. Al ver al lobo mirándolo en completo silencio, Itadori esbozó una pequeña sonrisa nerviosa. Creo que me jodí a mí mismo. Itadori abrió los ojos y se sentó de inmediato, miró sobresaltado a su alrededor frenéticamente. Su corazón se desaceleró en el instante en que se dio cuenta de que estaba nuevamente en su propia habitación. Itadori sostuvo su barbilla pensativamente y respiró profundamente mientras parecía reflexionar sobre lo que acababa de experimentar. ¿Era eso lo que dominaba de forma innata? Habían pasado 2 días desde lo que ocurrió en la casa de Junpei. Con las fuentes de bajo nivel vigilando la casa del niño y sin informar nada importante, Itadori debería sentirse tranquilo. Pero Itadori estaba lejos de sentirse así. Conocía la personalidad de Maito y sabía que la maldición no cedería tan fácilmente. Definitivamente atacaría, con o sin Junpei. Solo había que saber dónde y cuándo. Y eso es lo que hace que Itadori esté cada vez más ansioso. Aunque Nanami le dijo que no tenía sentido estresarse por algo que no podía controlar, Itadori no pudo evitar sentirse así, después de todo, era su culpa que todo pudiera resultar diferente, ya sea positiva o negativamente. Solo esperaba que las cosas no fueran tan trágicas como se suponía originalmente que serían. Y mientras parecía perdido en sus propios pensamientos, Itadori fue tomado por sorpresa cuando Oihichi entró de repente a la habitación donde se encontraba, provocando que Nanami, quien estaba sentada en un sillón, se girara con curiosidad. Se ha levantado el telón. Por lo que parecía, Itadori no tuvo que esperar mucho para descubrir qué cambios habían provocado sus acciones. Incluso cuando Nanami le dijo claramente que no se moviera, Eiichi intentó detenerlo, Itadori simplemente se encogió de hombros y se movió tan rápido como pudo. El lugar que Maito eligió, por conveniente que pareciera, era la misma escuela que originalmente debía elegir, la escuela a la que asistía Junpei. ¿Significaba esto que el chico había decidido ponerse del lado de Maito? Itadori no lo sabía con certeza. Lo único que sabía con certeza era que tenía que llegar allí lo antes posible o las cosas podrían ser peores de lo que esperaba. Y así lo hizo. Fortaleciendo su ya naturalmente poderoso cuerpo, pronto llegó a la escuela, sus ojos se entrecerraron en el instante en que atravesó la cortina, solo para encontrar el silencio más puro. Un silencio sepulcral, que hizo que Itadori se diera cuenta de que la situación no podía estar más lejos de control. Y eso le hizo moverse de nuevo, con la mirada fija en el gimnasio, ya que la energía maldita del lugar parecía concentrarse principalmente allí. Mierda, espero que no sea demasiado tarde.
Al abrir las puertas del gimnasio, Itadori entró rápidamente, sus ojos se abrieron cuando encontró innumerables estudiantes tirados en el suelo, todos ellos todavía respirando, pero sin señales de despertar pronto. Pero aunque creía que las cosas no serían diferentes de la historia original, se sorprendió cuando no encontró señales de Junpei. A punto de agacharse para monitorear los signos vitales de uno de los estudiantes, Itadori se congeló cuando una fuerte presión de energía maldita explotó desde su espalda, provocando que inmediatamente se girara para ver a un Maito en la entrada del gimnasio. Se ha demorado más de lo esperado, señor anfitrión, comentó Maito con desdén en su tono, una sonrisa burlona en sus labios, lo que arrancó un gruñido furioso de Itadori. ¿Sabe? Odio que alguien intente privarme de algo. Itadori se estremeció cuando Maito dio un paso adelante. Aunque sabía que Sukuna no permitiría que su alma fuera tocada, la maldición humana seguía siendo un oponente peligroso. Y por eso te voy a castigar por intentar robarme mi juguete. Maito sonrió temerosamente, lo que hizo que Itadori sintiera que se le erizaban los pelos de la nuca. Haciéndote sentir la desesperación de no poder salvar a la gente. Aplaudiendo, un sonriente Maito dio un paso atrás, las puertas del gimnasio se cerraron para dejar a Itadori solo, junto con los innumerables estudiantes, que de repente comenzaron a convulsionar a su alrededor. Mientras los cuerpos de cada estudiante se deformaban frente a sus ojos, Itadori se preguntó con completo asombro, todos esos niños poniéndose de pie para mostrar versiones completamente distorsionadas de sí mismos. Un espectáculo infernal para alguien como Itadori, que había intentado cambiar el destino de todos ellos para mejor. Pero al final no pudo hacerlo, así que, en realidad, lo empeoró todo mucho. Con las criaturas rodeándolo, un congelado Itadori se quedó mirando la puerta por donde Maito había salido en silencio, ignorando por completo cuando todos los estudiantes transfigurados avanzaron hacia él con la intención de atacar. Al recibir un puñetazo en la cara, Itadori apretó los dientes con fuerza mientras la sangre goteaba de sus labios, sus ojos se llenaron de una furia animal que podía ser sentida incluso por Maito, que estaba parado a unos metros del edificio. Al golpear a una de las criaturas con un puñetazo, Itadori la envió volando a través del gimnasio, su intención asesina explotó desde su cuerpo hasta el punto de hacer que incluso los ahora irracionales estudiantes se congelaran por un segundo. En ese momento, el que estaba en el centro de ese gimnasio ya no podía considerarse Itadori Yuji, ni siquiera Mark. Su rabia animal lo había convertido en alguien completamente diferente. Un depredador cazando a su presa. Cuando se abrió una puerta, la luz del sol entró y reveló un pasillo vacío. Otaki, un subdirector de Jujutsu High, entró a la casa con cautela, con solo una linterna en la mano que usó para iluminar donde la luz del sol no podía llegar. ¿Qué cojones, tener que venir aquí solo? Murmurando de forma molesta, el hombre resopló mientras llegaba a la cocina de la residencia. Poco después de que se levantara el telón, lo enviaron a la casa de Yoshino Junpei para que lo revisara a él y a su madre. Otaki pensó que esto era innecesario, después de todo, el último informe solo tenía un día y parecían estar bien. Pero Ichichi, cauteloso como era, quería asegurarse de que todo estuviera bien, lo que llevó a que Otaki fuera enviado solo. Esto molestó al hombre, pero no le dio mucha importancia, después de todo, el trabajo es trabajo. Señorita Yoshino, ¿está usted ahí? Otaki iluminó la habitación en la que se encontraba y levantó una ceja con sospecha mientras declaraba su presencia. Soy un trabajador comunitario. Me enviaron debido a algunas quejas anónimas sobre el fuerte olor a cigarrillos en su casa. Ante un completo silencio, Otaki entrecerró los ojos con sospecha, después de todo, nadie le había dicho que la mujer había salido de la casa. Caminando de regreso a los pasillos que conducían al dormitorio, Otaki se trasladó a la habitación que se suponía pertenecía a la mujer, y sin que nadie se lo pidiera, abrió la puerta con impaciencia. Pero aunque pensó que algo andaba mal, nunca podría haber esperado algo como lo que tenía ante sus ojos. El rostro de Otaki se llenó de pavor, su boca se abrió con total incredulidad mientras sus ojos movían sobre la cosa en la habitación. Lo que solía ser una hermosa mujer cercana a los 40 años, ahora era simplemente algo muy alejado de lo que era antes. Un montón de carne, murmurando el nombre de su hijo como si pidiera a Dios que lo mirara una última vez. Al golpear la puerta del gimnasio, Itadori la hizo volar como una bala. Su ropa, que antes estaba limpia, ahora estaba completamente empapada de sangre. Sus puños goteaban un líquido rojo, mientras que su rostro estaba manchado con la carne de lo que una vez habían sido estudiantes inocentes.
Pero aunque la visión de sí mismo era bastante amenazante, estos aspectos no eran lo que más resaltaba del chico en ese momento. Pero sus ojos emitían un brillo peligroso que indicaba sus intenciones en ese momento. Las mismas intenciones de un depredador hambriento cuando caza. La más pura intención de matar. Oh, eso es bastante sorprendente, declaró Maito, que esperaba junto a la ventana de una de las habitaciones, con un tono de sorpresa. No pensé que los matarías de forma tan brutal. Tal vez tenga que cambiar mis planes. Saltando cuando un proyectil amenazó con golpearlo, Maito aterrizó hábilmente en el suelo, sus ojos se volvieron hacia la ventana en la que estaba parado antes, solo para ver un agujero cortado en el concreto. Vaya. Eso fue aterrador. Maito sonrió al verlo y se giró para ver a Itadori mirándolo con expresión mortal. Qué aburrido. Ni siquiera me dejaste terminar. Maito dejó que su sonrisa se ensanchara, sus manos fueron a sus bolsillos y sacaron lo que, a los ojos de Itadori, parecía un trozo de madera de forma extraña. Pero gracias a su metaconocimiento, sabía muy bien qué eran esos objetos extraños. Las almas humanas remodeladas, ahora en manos de Maito, no eran más que juguetes con los que podía jugar a su antojo. Una visión que hizo que Itadori frunciera el ceño con disgusto e irritación. Ni siquiera me dejaste mostrarte mi nueva creación. Lanzando el pequeño objeto de carne hacia adelante, Maito chasqueó el dedo y su sonrisa desdeñosa nunca desapareció de sus labios. Os presento a Yoshino Junpei. En su nueva forma. Itadori, con los ojos muy abiertos mientras el objeto se deformaba frente a él, apretó los dedos en la palma de su mano mientras el objeto tomaba una forma humanoide transfigurada, la sangre comenzó a gotear de su mano en el instante en que vio que la única característica reconocible de lo que una vez había sido Junpei era su cabello, que cubría el agujero donde deberían haber estado sus ojos. Junpei, pensó Itadori con culpa en sus ojos, y mordiéndose el labio, abrió sus manos temblorosas, su odio creció aún más cuando lo que se suponía que era Junpei se desplomó boca abajo en el suelo, sin señales de vida. Oh, creo que se cansó un poco. Mierda, tal vez cambié su forma demasiado abruptamente. Bueno, fue mi error. Maito se atragantó cuando el puño de Itadori lo golpeó de repente en pleno rostro. Algunos de sus dientes volaron de su boca mientras la sangre brotaba de su nariz. Eso, cayó de espaldas al suelo a unos metros de su ubicación original. Maito se levantó de inmediato con una mirada de sorpresa en su rostro. Realmente me lastimaste. Pero cuando la sorpresa llenó sus ojos, no pasó mucho tiempo antes de que su expresión volviera a su apariencia habitual. Ya veo, así que es capaz de percibir el contorno del alma. Se limpió la sangre de la nariz y se pasó la lengua por el lugar donde debería haber estado uno de sus dientes. Si puede golpear mi alma, entonces será mejor que evite que me golpee. Saltando hacia un lado mientras un cuchillo volaba hacia él, Maito inmediatamente levantó su defensa para bloquear un puño, sus antebrazos fueron golpeados con tanta fuerza que lo hicieron tambalearse. Transfigurando su brazo para formar un taladro puntiagudo, Maito no pudo atacar cuando Itadori cubrió la distancia entre ambos y lo golpeó de lleno en el plexo solar, su cuerpo volando hacia atrás hasta impactar contra la pared del edificio de la escuela. Me estoy enfrentando a mi enemigo natural. Sonriendo, Maito aumentó el tamaño de su brazo y golpeó los escombros a su alrededor, enviándolos hacia Itadori, a quien no pareció importarle mientras caminaba rápidamente hacia él. Dije que te mataría, hijo de puta. Itadori, al ver un trozo de hormigón volando hacia él, simplemente devolvió el golpe con la mano, la energía maldita explotó de su cuerpo de una manera que lo hizo aún más amenazante. Entonces deja de huir. Abriendo la distancia entre los dos, Itadori atacó con un puñetazo, estrellándose contra el concreto con el puño, pero no pudo encontrar ninguna señal de Maito. Ya te he oído antes, imbécil. Maito, que apareció a sus espaldas, levantó el brazo y lo transformó en una espada. Ahora cámbiate pronto. Al intentar cortar al chico, la maldición se sorprendió cuando Itadori se agachó en el último segundo, contraatacando con una fuerte patada en la barbilla. Mientras la sangre brotaba de su boca, Maito maldijo en su mente y bajó la mirada para ver a Itadori ya parado frente a él, mirándolo con una mirada mortal mientras la energía maldita se acumulaba en su puño. Esto empieza a resultar molesto. Al recibir un fuerte golpe en la cara, Maito se tambaleó hacia atrás, pero antes de que pudiera seguir, parpadeó al sentir que un agarre en su muñeca lo detenía y giró la cabeza para ver a Itadori mirándolo. Itadori, levantando nuevamente su puño, dejó que la energía maldita se acumulara una vez más. Golpeado una vez más, Maito tuvo su cara presionada contra el suelo, su cabeza se estrelló contra el suelo.
Itadori, de pie imponente sobre el cuerpo de Maito, lo observó en completo silencio, el brillo de sus ojos nunca se desvaneció. Está bien, ya es suficiente. Pero justo cuando estaba a punto de comenzar a pisotear el cuerpo de la maldición, los ojos de Itadori se abrieron cuando de repente el suelo bajo sus pies tembló y la voz de Maito resonó debajo de él. A punto de saltar cuando el suelo se rompió, Itadori no fue lo suficientemente rápido cuando una extensión de carne maldita lo agarró por la cintura, estrellándolo contra el suelo una vez antes de dejarlo suspendido boca abajo en el aire. Deja de ser molesto, hombre. Cambia lo listo. Aunque lo derrotaran, Maito no se lo diría a Itadori. Quería seguir con su plan, aunque la actitud y el nivel de poder del chico fueran completamente diferentes a lo esperado. Entonces, habiéndolo atrapado así, se apresuró a tocarle el pecho con la palma. Pero no podía esperar una reacción tan feroz del rey de las maldiciones. Entonces, ¿tienes la intención de tocar mi alma, eh? Maito, al abrir los ojos, se encontró de repente en el centro del dominio innato de su cuna, con el rey de las maldiciones sentado en su trono de huesos. Me divertiste con lo que le hiciste al chico, y por eso te perdonaré esta vez. Pero ponte en tu lugar, tonto. Maito, volviendo a la realidad, parpadeó rápidamente, el sudor goteaba de su frente al encontrarse con quien era considerado el rey de las maldiciones. Pero mientras parecía perdido en cuanto a lo que acababa de suceder, su atención se dirigió lentamente a Itadori, los pelos de su nuca se erizaron inmediatamente cuando notó que el chico apuntaba con su dedo índice en su dirección. ¿Qué se siente? Se preguntó Maito con una sensación de sorpresa que le recorrió el cuerpo y sin apartar la mirada de Itadori en ningún momento. Deberías preocuparte más por mí. Maito, sintiendo todo su cuerpo temblar de terror, estaba a punto de arrojar a Itadori, pero el chico fue más rápido con sus palabras. Pero antes de que Itadori pudiera completar sus palabras, Maito fue repentinamente golpeado por un fuerte ataque en su cuello, su cuerpo salió volando mientras Itadori era liberado. Nanami. Inmediatamente notando quién era el responsable del ataque, Itadori esbozó una pequeña sonrisa mientras se ponía de pie. Te regañaré más tarde, ahora tenemos algo más importante que tratar.